Y entonces no hay inconvenientes con respecto a la evidencia del prototipado. Tú entendiste cómo manejar la herramienta, se entendió cómo manejar alguna de esas herramientas de gestión de requisitos, de la cual yo trabajé con dos, que es una de las que manejaba la plataforma y otra con la que yo interactúo, que me parece más sencillo. Pero entonces vamos a continuar, porque ya sé que al menos esta etapa y estas evidencias de la actividad 5 lo que necesitan es tiempo de desarrollo, porque no son tan complicadas, pero sí necesitan un poquito más de dedicación. Entonces yo voy a compartir aquí la pantalla para que entonces nosotros podamos, aquí, adelantar y avanzar en cuanto a la descripción de la siguiente actividad, que yo creo que con esta terminamos nuestra etapa de análisis. Permito compartir aquí la pantalla y seguimos nuestra ruta . Seguimos nuestra ruta de desarrollo como siempre hemos manejado. Contenido del curso. Proyecto. Estamos en la actividad número 1 de análisis y nos destacamos en nuestro manual de instrucciones, que es nuestra guía de aprendizaje. Ya avanzamos la actividad 5, entonces nos corresponde nuestra actividad número 6, pero entonces vamos a identificar en el material de apoyo cuál es la actividad siguiente. Permítame, yo me escondo por aquí para que el audio tenga una mayor, se escuche mucho mejor, y vámonos a desplazarnos en nuestra guía de aprendizaje a cuál es la actividad que nos corresponde. Según nuestro cronograma estamos aquí. Ya trabajamos con evidencia, informe de evaluación de los requerimientos de usuario, taller para determinación. Esta era la que correspondía para la semana 9 y es simplemente la actividad número 5. Seguimos ahora con las evidencias de conocimiento, que habla sobre taller sobre metodologías de desarrollo de software. Vámonos a destacarnos hasta allí. Y estamos desplazándonos hacia la que nos corresponde según nuestro guía de aprendizaje, y entonces la tenemos aquí. Esta es la 4, la 5 con sus dos evidencias, que teníamos nada más, y ya llegamos aquí. Nos corresponde ahora actividades de aprendizaje de otra competencia. En este caso estamos trabajando de la competencia 220.501.093. Esta es otra competencia que nos habla sobre cómo vamos a evaluar esos requisitos de la solución que estamos planteando, de acuerdo a las metodologías y análisis que existen actualmente y estándares establecidos. ¿Qué quiere decir? Que ya con esta última evidencia que entregamos en lo que es ese informe de análisis de los requerimientos de usuario, validados ya aplicando la técnica con la cual ustedes determinen, que en este caso lo hicimos a través del prototipado, y los casos de prueba de 4 de esas interfaces, o de 4 de esas vistas que tenemos de nuestros requisitos funcionales. Ahora dice que debemos evaluar si esos requisitos que establecimos cumplen con, en este caso, con las características establecidas según la solución que hemos planteado, basado ahora en un enfoque de metodologías de desarrollo de software. ¿Cuáles son las evidencias que vamos a entregar en esta actividad? Nuestra primera evidencia dice: debemos estructurar un plan de actividades de análisis a partir de las características del proyecto y del modelo seleccionado. Tenemos 96 horas para desarrollar esta evidencia y nos vamos a apoyar con el material de la formación que habla de las metodologías de desarrollo de software. ¿Cuál va a ser la evidencia de esta entrega? Nos indica que debemos
para desarrollar este taller, habla que el desarrollo son indispensables los grupos de trabajo y organizaciones relacionadas, bueno, en este caso, relacionadas con la industria del software. ¿Por qué? Porque estas personas o estos grupos de trabajo son los que han fundamentado y le han dado, como decir, el visto bueno a que estas metodologías en desarrollo funcionan y generan resultados apropiados. ¿Cuáles son los elementos que se van a tener en cuenta para esta evidencia? De las diferentes fuentes que se van a mencionar y que están descritas en el material de apoyo, debemos, en este caso dice que debemos seleccionar diferentes fuentes de información relacionadas con las metodologías de desarrollo de software. Vamos a identificar a través de esas metodologías cuáles son esas metodologías tradicionales y cuáles son las que llamamos metodologías ágiles. Listo. Y debemos trabajar con imágenes de construcción propia que tengan o que tengan los derechos respectivos de uso. Es decir, si yo voy a copiarme una imagen para apoyar el documento que estoy desarrollando, debo indicar la fuente donde la estoy tomando, si es una imagen que ya está creada. Respetamos los derechos de autor. Y si es una imagen que ustedes mismos desarrollan a través de las herramientas con las que hemos trabajado, esa es imagen propia y ustedes la pueden colocar allí como su propia creación. ¿Qué va a tener esta evidencia? Esta evidencia nos dice que vamos a tener en este caso todas las características que han trabajado con el desarrollo de documentos escritos, igualmente extensión libre, y se envía a través de la evidencia que ya se las voy a montar allí en nuestra plantillita. Ya nosotros terminamos con la competencia anterior, entonces tenemos una nueva competencia, por eso voy a desarrollar entonces otra plantilla para seguir, en este caso, enlazando esas evidencias que corresponden a esta otra nueva competencia. Y con ello terminamos lo que corresponde a esta evidencia número 1. ¿Qué es lo que tiene esta evidencia número 1 para corregir y cuáles son esos criterios? Recordamos que lo conseguimos aquí en aquí la tenemos. Siempre tenemos cuáles son esos instrumentos de evaluación con los que vamos a trabajar. Según nuestro material de apoyo en los instrumentos, tenemos 4 evidencias que vamos a entregar en esta competencia. La primera nos habla sobre el taller de metodologías de desarrollo de software y las características que va a tener este taller. Vamos a descargar aquí. Las características que este taller que vamos a entregar con el formato que hemos trabajado normalmente para la presentación de documentos, aquí dice: estimado aprendiz, les voy a leer allí, les sugiero tener presente que la información contenida en este instrumento, el cual ha sido realizado para recoger, verificar y valorar sus conocimientos, analizar cada pregunta, apóyese en documentos y materiales complementarios del componente formativo o cualquier otro recurso que ustedes puedan buscar, que es lo que siempre les he comentado, corazones. Podemos apoyarnos en 2, 3, 4 o 5 bibliografías que tengan exactamente relación, que me den cierto nivel en este caso de confianza y de validez de lo que estamos leyendo, y utilizarla como documentación o referencia. Se dice que en la valoración de esta prueba se considera apropiada si contesta acertadamente las preguntas. Para ver, aquí tenemos 3 preguntas que vamos a desarrollar en este documento. Describa con sus propias palabras qué es y qué se compone una metodología de software. Citar por lo menos 2 datos que demuestren su utilidad. Describa con sus propias palabras. Fíjense que el término propias palabras tiene mucho que ver con leer y comprender la información que ustedes van a buscar. ¿Cuáles son las características fundamentales de un marco de trabajo ágil y un marco de trabajo tradicional? Elabore una lista donde clasifique por lo menos 5 metodologías en ambos marcos de desarrollo, es decir, mostramos metodologías basadas en marcos tradicionales y metodologías basadas ahora en marcos ágiles. Mínimo deben haber 5, independientemente de cómo lo distribuyan, pero mínimo deben haber 5 metodologías en este cuadro comparativo. Pueden hacerlo como una tablita allí.
Entonces, ¿de qué nos habla en esta nueva competencia? Fíjense que cuando entramos a una nueva competencia nos centramos un poquito en el basamento teórico, en los conceptos y en las definiciones. Nos ubicamos en nuestro material de apoyo, recuérdense que lo tenemos aquí, nuestro material. Fíjense que hay un material complementario que es donde en este caso colocamos las plantillitas allí. De igual forma tenemos un material de formación y este material de formación es este que a nosotros nos corresponde sobre metodologías de desarrollo de software. Vamos a explorar nuestro material de formación porque de allí es que vamos a tomar en este caso el enfoque donde vamos a empezar. Se nos habla que son las metodologías de desarrollo de software. Son un conjunto de procesos y actividades que se deben desarrollar por equipo en el equipo de desarrollo de software para realizar un trabajo organizado, que sea fácil seguimiento y que de esta forma se puedan establecer planes de mejora en busca de la calidad del producto y de los servicios que se desarrollan. Cuando hablamos de metodología es cómo hacerlo. Cuando ustedes escuchen la palabra metodología es cómo hacerlo. De igual forma el término que se manejó mucho a nivel de investigación ahora simplemente se implementa en diferentes áreas, que eso es lo que llamamos la transdisciplinaridad, que yo puedo tomar elementos de otras áreas e implementarlas en las mías sin que ella pierda su esencia. Cuando hablamos entonces de metodologías de desarrollo es cómo estas metodologías, que son unas guías, que son unos patrones, que son unos estándares, me van a indicar esa planificación de mi proyecto de desarrollo con las mejores prácticas establecidas. Recuérdense que cuando ya hablamos de un estándar es porque hay una comunidad que ya lo ha aprobado y una comunidad a la cual le ha dado la confianza de que realmente funciona. Para introducir a estos nuevos términos, entonces tenemos aquí un video que me les voy a permitir compartirles, muchachos que estaba aquí en la formación, para que adentremos un poquito sobre este término. Metodologías de desarrollo del software. La industria del software ha tenido constantes avances desde su creación, adaptando prácticas y tecnologías cada vez más complejas, buscando siempre satisfacer las necesidades de las personas, siendo cada vez más exigentes y en tiempos más reducidos. La ingeniería del software, que surgió a partir del año 1968, busca principalmente plantear mecanismos que permitan a la industria del software adaptarse a los cambios, mejorando la calidad de los productos y servicios desarrollados. Somerville, 2005. Si bien la calidad de un producto o servicio dependerá de muchos factores, uno de ellos está relacionado con la forma en que este producto o servicio fue construido. Es en este espacio donde las metodologías de desarrollo de software cobran importancia. En este componente formativo aprenderán las diferentes metodologías existentes para el desarrollo de software, sus características y componentes fundamentales, de modo que pueda estar preparado para adaptarse fácilmente a procesos de desarrollo en la industria actual, o en el caso de querer iniciar un proceso de construcción de software propio, tener las bases que le permitan definir claramente los pasos a seguir. Ok, eso que vemos allí es esa introducción de forma visual que nos habla de lo que es la metodología. Fíjense que en la parte tecnológica son muchos los campos en los cuales se ha hablado de innovación y de desarrollo. Específicamente en el que nosotros estamos, el que corresponde a lo que es desarrollo de software, también existen estas innovaciones, que recuérdense que lo que ha sido el avance de la tecnología siempre ha sido en función de las necesidades del mercado. Es decir, la necesidad de las personas que están utilizando nuestros desarrollos, la necesidad de esas empresas que necesitan la información y un manejo mucho más eficiente. A medida que recordemos que la evolución ha sido constante y de una manera muy exponencial, ya tenemos estas especializaciones que van en función de esas etapas del desarrollo donde nosotros debemos identificar y qué vamos a desarrollar y cómo lo vamos a hacer o cuáles son en este caso las mejores soluciones a nivel de organización y planificación. Es lo que nos dicen estas metodologías de desarrollo que han estado siempre desde que se han creado
lo que son nuestros sistemas de información. A ver, ¿quién llegó? Félix, buenas tardes. Me permito saludarte aquí y continuamos entonces con este material. Cuando hablamos de metodología, mi corazón, los términos son muchos. A ver, por allí escuché como que levantaban una... Ah, buenas tardes, Félix. Cuando hablamos de metodología, las definiciones son muchas. ¿Por qué? Porque este término de metodología se trajo y simplemente se apropió del área de la investigación para nuestro desarrollo. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente el que yo sepa cómo lo voy a hacer nos va a facilitar mucho más el trabajo. Y entonces, en este caso, fíjense que la definición que nuestro material de apoyo nos habla de Maída y Paciencia, que Paciencia de 2015, nos dice que la metodología hace referencia a un conjunto de procedimientos genéricos. Cuando hablamos genérico es que todos los hacen por igual. Y lógicos, ojo, aquí sí ahí tenemos otro término que es propio de nuestra área. Cuando hablamos de la lógica estamos hablando de esa relación que tiene que ser, de esa relación que va a existir entre lo que escribimos y lo que se ejecuta, que tenga concordancia y realmente haga lo que debe hacer, que se utilizan para alcanzar un objetivo particular. En este caso vamos a usar habilidades y conocimientos que forman parte de lo que son los lenguajes de programación. Una metodología siempre parte de un componente teórico. ¿Por qué? Porque la ciencia es conocimiento, porque ese conocimiento ha sido estudiado y porque el conocimiento sale de la aprobación de alguien que lo investiga. Entonces se habla que esa parte teórica nunca la vamos a dejar a un lado. Fíjense que lo que estamos haciendo en este momento es ese componente teórico. Cuando yo necesito aprender algo nuevo, yo necesito revisar la teoría, y mi teoría la vamos a tener presente en todas las etapas de nuestra vida, en nuestra carrera, en nuestra parte laboral, porque tenemos que validar ese conocimiento que existe, porque tenemos que actualizarnos y es conocimiento que vamos a tomar como siempre un fundamento. Entonces, todo lo que representa un nuevo aprendizaje automáticamente viene casado de la mano de un fundamento teórico. Entonces, a veces esas palabras que escuchamos allí, que tanta teoría no sirve, yo creo que si la teoría no sirviese, serían muy pocos realmente las aplicaciones que funcionaran correctamente, porque la teoría es la que ha permitido demostrar cuáles son las mejores prácticas para ese desarrollo. Entonces, cuando hablamos aquí que la metodología, nos seguimos evaluando y revisando nuestro material de apoyo, vamos a poner un poquito más grande esta letra, nos habla que existen diferentes tipos de metodología. Recuérdense que cada desarrollo iba simplemente dándole satisfacción a una necesidad de nuestros clientes. Y todos ya sabemos que ha cambiado totalmente todo lo que era el desarrollo de software, como lo vemos en estos momentos, con este gran auge que hemos tenido a nivel de programación. Entonces, cada una de esas metodologías se va a centrar en un área específica. ¿Por qué específica? Porque va a dar solución a un determinado problema. No tenemos una metodología universal porque eso no existe, porque sabemos que cada contexto, cada problemática, o cada área donde vamos a implementar nuestro desarrollo y el que ustedes van en este caso, a degenerar, es diferente. Y por ello, entonces debemos conocer cuáles son esas metodologías existentes en el mercado para saber con cuál de ellas yo puedo identificarme e implementarla en mi desarrollo. Se dice que de una forma muy general, para no entrar en controversias de tiempo, ni de autores, ni cuándo se aplicó, cuál es la mejor, cuál es la peor, ellos la abarcaron en dos grandes grupos, como una especie de evolución genérica o evolución teórica. Lo tomaron en las tradicionales. Llamar tradicionales son aquellas que se manejaron desde los primeros enfoques de creación de programas. Y estas de metodologías ágiles, que son las que se están manejando en nuestros tiempos, que son tan cambiantes, a diferencia de las tradicionales, que eran unos tiempos en que realmente avanzar, dar un gran avance a nivel de manejador de datos o dar un gran avance a nivel de interfaz, fueron mucho el tiempo para que se pudiese generar un cambio, a diferencia de lo que tenemos en este momento, que nos están pidiendo un mercado laboral que constantemente está cambiando. Estamos viendo nuevas formas de presentar, nuevas plataformas de desarrollo,
no hemos manejado. O sea, hay mucha información que se está manejando y que se está generando que nosotros debemos asumir, entender y comprender y llevarla simplemente a nuestra área de competencia. Entonces, dentro de los marcos tradicionales, como se menciona su definición, se dice que funcionaron, no quiere decir que no sirvan, no. Se les habla de tradicionales por el tiempo en que dieron solución a las necesidades de ese mercado. Fueron muy eficientes en su momento. Pero entonces vamos a explicar cómo funcionaron entonces en su momento y qué características tenían estos marcos. Se dice que en este caso, esto se le llama marco, porque cuando hablamos de marco nos imaginamos así el cuadrito donde está metido el retrato. Eso significa un marco. Es algo que me limita, que me determina, que me organiza, porque todo está allí centrado en ese sitio. Así estamos hablando a través a nivel de desarrollo. O sea, el marco, que es la definición de la palabra frame en inglés, se le habla así, un frame de desarrollo, o sea, un marco de desarrollo, es decir, esas características están definidas según ese elemento, en este elemento en el que estoy incluyéndolo. Se habla que estos marcos de trabajo tradicionales centraban la mayor parte del esfuerzo en la planificación, en la planeación y el control, lo que llevaba a que teníamos una documentación muy extensa. Los productos que se entregaban a nivel de análisis eran complejos porque había mucha diagramación, mucho modelado. Ellos querían abarcar totalmente en todos los detalles esta parte del análisis donde no hubiera ninguna pérdida de información, y eso obviamente conllevaba a tener informes mucho más extensos, más complejos, con mucha mayor información que analizar. Pero entre sus ventajas era una documentación que te permitía identificar claramente los requisitos con los que se está manejando. Los modelos de los sistemas en las etapas iniciales todavía manejan esta parte de lo importante que significa el análisis y una buena determinación de requisitos de cualquier desarrollo. Entonces se dice que dentro de todos estos marcos tradicionales, ellos están clasificados según la forma como generaban el desarrollo o como ejecutaban el proyecto. El primero que identificamos es aquel marco tradicional que llamaban de cascada. Y se habla que es de cascada porque es así como, imaginémonos las piezas del dominó cuando van cayendo. Una empuja a la otra y así sucesivamente. Es lo que estábamos iniciando nosotros en esta etapa de análisis, que teníamos como un enfoque de cascada. ¿Por qué? Porque la evidencia de una actividad automáticamente se convertía en el insumo de la siguiente. Y eso era lo que llamaban un efecto de cascada. Y estaba basado simplemente en 5 etapas para desarrollar cualquier aplicación de software. Y estas, en este caso, están descritas de la siguiente manera. Ustedes van a ir explorando cada uno de los recursos que tiene la plataforma para que vayan detallando y conociendo un poquito más cada una de estas características de las diferentes etapas en este caso de nuestro enfoque de cascada. Esta visión o este modelado, porque recuérdense que esto simplemente es un modelo con el que hemos trabajado, este modelado era lo que permitía darle como ese enfoque de cascada. Fíjense que una etapa automáticamente se convierte en insumo de la siguiente, y así era que se trabajaba cualquier tipo de desarrollo. Obviamente que tenía sus ventajas en funciones en relación a lo que era la documentación correcta de la información, pero de igual forma no había esa retroalimentación necesaria para determinar si vamos por buen camino. Fíjense que aquí la etapa de requerimientos, nosotros veíamos a nuestro cliente, nos daba todos los detalles y para culminar lo veíamos ya en la etapa de implementación, lo que llaman mantenimiento aquí o verificación. Si al final cuando mostrábamos y teníamos ese último contacto con el cliente, él determinaba que había algo que no estaba acorde a las expectativas, tocaba empezar desde el principio a cambiar todo. Y esto automáticamente generaba todas las ventajas y desventajas posibles que ustedes van a detallar un poquito más aquí en nuestro material de apoyo. Simplemente, y este tipo de metodología trabaja con estos 4
roles para cualquier proyecto. Los que programan, llamados desarrolladores. Los que hacen las pruebas para validar si está correctamente, que son los testers. El analista de negocio, que es el que trabajaba directamente con el cliente para determinar cuáles eran esos y posicionar, en este caso, el software que se está desarrollando al mercado. Y obviamente nuestro administrador de proyecto, que era el jefe de todo el proyecto. Desde su planificación hasta la calidad de entrega, él era el encargado de esta parte que tenemos allí. Entonces también surge, para satisfacer otras necesidades que la metodología de cascada no enfocaba, salió lo que era el RUT. El RUT se llama Proceso Racional Unificado. Y RUT me dice, mira, yo tengo, y nos plantea este modelo. Nos plantea este modelo en función de que ahora ya no tengo 5 fases, sino que tengo como iteraciones. ¿Qué significa iteraciones? Yo tengo que cada etapa de mi desarrollo de proceso, yo no voy a interactuar solamente con una etapa, sino que puedo tener en paralelo diferentes etapas según vaya, en este caso, el desarrollo del mismo. Yo puedo tener, fíjense que aquí en RUP, cuando hablamos de la incepción, fíjense que aquí tenemos 4 áreas que están involucradas y un inicial de esta parte que tengo aquí. Vemos que en la elaboración hay varios procesos que están involucrados para que esto permita, y aún así tenemos iteraciones. ¿Qué significa esta iteración? Significa esto verificar si vamos bien con las personas interesadas y continuar en esta etapa. Se dice que sigue siendo tradicional porque de igual forma nos damos cuenta que para tener una elaboración completa, la etapa de incepción tiene que estar combinada. De igual forma, la parte de construcción, aunque tenemos actividades que podemos trabajar en paralelo, debemos esperar que la elaboración culmine para poder llegar a esta etapa inicial. Estas curvas que se visualizan significa que cada una de ellas necesitaba más recursos o más implementación de elementos para poder llevarla a cabo. Las metodologías RUT también fueron muy novedosas en su momento y dieron satisfacción a aquellos proyectos de grandes envergaduras o de mayor complejidad que no daba solución, en este caso, al modelo de cascada, porque un modelo de cascada hay que esperar culminar para ir verificando cómo va terminando. Entonces, aquellos proyectos que yo debía trabajar con módulos, que debía trabajar seccionados, la metodología de cascada no daba satisfacción. Entonces, allí surge esta metodología RUT. De igual forma, ustedes van a tener su tiempo para explorar la herramienta y allí ver cuáles eran estos elementos de documentación que se entregaban en cada caso de ellos, en cada etapa que estamos implementando. Y fíjense que aquí ya de una forma más identificada ellos tienen los diferentes pasos que trabajaba una metodología RUT. Esta metodología RUT ya no lo tomó en 5 grandes, sino que en función de cómo se iban presentando los niveles, aplicó lo que nuestra teoría de sistemas, de dividir, de generar subsistemas, que manera que cada uno de ellos, todos juntos generaban el mayor, pero cada uno de ellos podía trabajar de forma independiente, generando un producto igual. Entonces, ¿cuáles eran los roles que maneja esta metodología RUT? La metodología RUT estaba trabajando con estos roles que tenemos aquí. Tenemos los analistas de proceso y negocio, muy parecido al encargado de negocio, que tiene que ver con toda la parte de proyección de lo que se está proponiendo. Tenemos diseñadores del negocio, es decir, los que nos muestran cómo va a ser el sistema. Los analistas del sistema, propiamente dicho, son aquellos los que hacen las pruebas. Especificador de requisitos, porque ese especificador de requisitos, estos son en la parte de lo que tenemos aquí de analistas. Especificador de requisitos es que nos va a comprobar que lo que se había determinado era cierto. Y de igual forma tenemos a los diseñadores de interfaces. Cada uno de estos roles, fíjense que cada uno de estos roles, a diferencia del anterior, ya tienen internos también otras clasificaciones. ¿Por qué? Porque ellos consideraron que había más personas involucradas en lo que era esta parte del desarrollo.
seguimos explorando nuestra herramienta. Y ahora, fíjense que allí mencionan solamente dos. Están hablando de la de cascada y están hablando de la metodología RU. Pero ustedes recuérdense que van a hacer esa búsqueda de manera que debemos ahondar un poquito más en esas metodologías tradicionales para que puedan hacer un buen marco de comparación. ¿Qué nos hablan de nuestras metodologías ágiles? Cuando hablamos de metodologías ágiles nos dicen que son una opción para apoyar proyectos donde no es posible entrar en tanto detalle de requerimientos, es decir, consumir tantos recursos en la parte de la definición de esos requerimientos, sino que son proyectos que están, como quien dice, trabajando en la marcha. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, surge otra iniciativa de función de crear, bueno, mira, ya existen unas tradicionales, no nos dan respuesta a estos desarrollos que tienen que ser así como de ya para allá, que son desarrollos mucho más rápidos, donde yo puedo interactuar directamente con aquellas personas involucradas constantemente para que me estén retroalimentando mi orientación, que me guíen, que me indiquen si lo que estamos programando es lo correcto. Y entonces ellos ya se necesitó otra forma de que me indicaran cómo debía desarrollar estas partes del desarrollo. Entonces, cuando hablamos de metodologías ágiles, fíjense que ellos lo que buscan es que no sea tan tedioso el desarrollo de un software, no sea tan estructurado, sino y con esos documentos, es decir, esos productos físicos, esos informes que se entregaban, que fuesen tan extensos, sino que realmente llevaran lo que se necesitaba para ese momento, es decir, mucho más cortos, más que lleve exactamente lo necesario, sin necesidad de trabajar con tanta documentación, porque yo creo que esa era una de las limitaciones que teníamos con esas metodologías tradicionales. Había tanto informe que entregar que a veces era tedioso. Entonces se dice que estas nuevas metodologías ágiles se basan e interactúan según Manifiesto Ágil 2001 y nos dice que son 4 elementos que impulsaron estas metodologías. Que se habla entre individuos e interacciones sobre procesos de herramientas, es decir, constante comunicación. Software funcionando sobre documentación extensiva. Colaboración ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una parte de una herramienta funcional sin necesidad de tener mucha documentación. Colaboración con el cliente sobre el negocio contractual. Recuerden que el cliente en muchas de las metodologías tradicionales solamente era ese contacto inicial y el contacto final a la entrega. Aquí estas metodologías se dice que debemos estar en constante comunicación para evitar eso que hemos mencionado, esas pérdidas de recursos por no tener la completa satisfacción de las cosas que nuestro cliente desea que se le trabajen. Y obviamente respuesta ante el cambio sobre un plan asequible. Creo que esta fue una de las que se maneja mucho a nivel en estos momentos cambiantes que tenemos, porque sabemos que ya hemos identificado que no tenemos un patrón de vida y no tenemos un patrón de desarrollo. Hay cosas que se presentan y nosotros debemos estar en capacidad de adaptarnos nosotros, nuestro lenguaje, nuestros desarrollos, nuestros productos. Entonces, esos cambios que siempre vamos a estar y que identificamos que actualmente se manejan sin ningún tipo de control, nosotros tenemos que estar preparados para todo ello. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de metodologías ágiles, es esencial identificar los famosos 12 principios ágiles del manifiesto ágil. Es así como, ese manifiesto es como así como esos protocolos que se firman de la parte ambiental. Esos manifiestos ágiles simplemente esa aprobación de una comunidad de desarrollo que dicen, bueno, está bien, vamos, así como existen los manuales de ética, existen este manifiesto ágil que son esos principios que debemos considerar cuando yo estoy hablando de una metodología ágil. Y son todos estos 12 principios que tenemos allí. Obviamente todas las metodologías ágiles se basan en esos principios que están definidos allí. Y dentro de esas metodologías ágiles que la plataforma nos está mencionando, comenzamos con la XP, que es lo que llamamos programación extrema.
Y habla que es un marco de desarrollo donde, aparte de desarrollar un software de alta calidad, con requisitos altamente cambiantes. Es decir, yo tengo hoy una petición y el cliente vino en 15 días y vio lo que tengo, ay, pero es que no me gusta eso, yo puedo cambiarlo. No, sí, dale, cambiémoslo. Eso significa altamente cambiante, o sea, que mi informe de definición va a estar en constante revisión y en constantes versiones basados bajo enfocados en esta metodología. Se habla que los equipos de trabajo son pequeños, no necesitamos, obviamente si yo tengo un equipo de trabajo pequeño no estoy hablando de grandes proyectos o complejos proyectos, sino simplemente desarrollos que tengan que ver, manejarse entre un grupo de 4 o 5 desarrolladores y yo aplico este tipo de metodología. Estas son las características que en este caso los valores que XD debe manejar para decir que cumple con este enfoque. Comunicación, simplicidad, retroalimentación, coraje y respeto. Todo este material usted lo tiene aquí en plataforma. Les recuerdo que cuando iniciamos siempre nuestra teorización es fundamental, hay que revisarlo con calma y poder hacer de aquí entonces el material de desarrollo de esta evidencia. Aquí están en este caso cuáles son los elementos que se emplean para su desarrollo y los roles que establece basado bajo una metodología XP. En este caso él menciona el cliente, el programador, mi coach, un tester y un manager. Esos 5 elementos o esos 5 roles forman parte de lo que es el equipo. Ojo, estos son los líderes. Obviamente detrás de ellos va a estar aquel capital humano, aquel talento humano que cada uno de ellos considere necesario. Tenemos también las metodologías de desarrollo rápido, que son las RAP, muy parecida a la anterior. Y entonces esta se basa más que todo en estar ahí casada de la mano con nuestro cliente. Es decir, estas metodologías son la de mayor flexibilidad que se mencionan. ¿Por qué? Porque esas son las que yo cada 2 días estoy donde, mira, así, listo, dale. O te mando el pantallazo, o te mando la ventana funcional, o que mira, no, cámbiame esto y colócame. Cuando hablamos de ese tipo de desarrollo que nosotros vamos a manejar en su área laboral o en el área donde ustedes se dediquen, estamos hablando de lo que son metodologías de desarrollo rápido. Que no, que informe ni mucho informe, dale aquí y yo necesito esto y esto, porque según el momento, recuérdense que estamos hablando de entornos cambiantes. Si en el momento lo necesito para allá, se necesita urgente, se necesita que, qué sé yo, el gobierno lanzó un nuevo incremento y un nuevo impuesto, o algo que tenga que hacerse muy efectivamente y con un tiempo muy corto, entonces trabajamos de lo que son desarrollo rápido de aplicaciones. Y entonces en este caso, fíjense cómo maneja las fases de un desarrollo. Demuestro, esto es lo que llevamos. Primero construyo, obviamente, ¿no? Hacemos un análisis rápido de qué es lo que quiere el cliente. Empiezo a construir, programo. Mira, esto es lo que tengo, ¿va bien así? ¿Te parece? Bueno, cámbiale este detallito, refino, construyo otra vez, muestro, ¿está correcto? Sí, prueba e implementación. Eso es lo que llaman un desarrollo rápido. Que son también estas metodologías que ahora nos permiten hacer, en este caso, software de una forma mucho, pero ojo, recuérdense cuando hablamos aquí dijimos que nuestro cliente está constantemente en comunicación con nosotros. Por eso es importante conocer cuáles son esas características que cada metodología maneja. Porque si yo tengo un cliente que realmente es una persona muy ocupada y él lo ve una vez al mes, obviamente que yo no voy a trabajar con una metodología RAT. Porque cuando el cliente, si cada mes él me va a estar confirmando que tengo que cambiar, allí no voy a poder avanzar hasta que no me confirme que eso es lo correcto. Listo. Muy apoyada en lo que llamamos nuestros prototipos, porque obviamente es mostrar constantemente lo que llevamos allí. ¿Cuáles roles en este caso se enfoca una metodología RAT? Un facilitador, que es aquel que está gestionando todo lo que es esa interacción. El escriba, ojo, esta parte fíjense que lo tiene marcadito aquí, es como una parte de análisis. Son como que son apoyo de todos los roles que tenemos allí, listo. Este es el que siempre vamos a tener una documentación, no quiere decir que no exista, sino que el desarrollo de estas metodologías ágiles nos hablan de documentación más precisa, más analítica, o sea, más modelado, más elementos de UML, y por eso la parte de análisis se enfoca más, debe tener muchas habilidades para esta parte del desarrollo. Tenemos un equipo SWAT.
parece así como la parte de inglés, y este es el encargado, así como Suárez lo dice, de la parte de emergencia. ¿Qué es lo más rápido? ¿Qué es lo que tenemos que definir primero antes de empezar con este desarrollo rápido? ¿Cómo va a ser la herramienta? Y eso lo hace el equipo SWAT, es decir, cómo está diseño y construcción. Administrador de modelo es aquel que se va a decir, mira, según los enfoques de desarrollo, según las tecnologías en las cuales estemos en el mercado, cuál es la que más conviene, cuál es aquella que te permite según los recursos que tú tengas para invertir. O sea, este es el que nos va a trabajar con la parte del negocio, que es lo que veíamos en las metodologías anteriores. Obviamente nuestro administrador de base de datos, porque si yo tengo una persona que está encargada de diseño y construcción, la parte de datos también es súper importante y necesito a alguien que sea experto en esa área, que esté allí. Y muy importante, quien dice cuáles son las áreas de trabajo con las que vamos a trabajar, cuáles son esos requerimientos que debemos decir. Es decir, este es el que está planificando y diciendo, bueno, esta semana trabajamos con esta etapa, empecemos a trabajar. Y es el encargado de definir qué es lo que se va a hacer y cómo lo vamos a hacer, o sea, en los equipos de trabajo. Esto es con desarrollo rápido, es el que se supone que es el que conoce, fíjense que está diferenciado ahí, él es el que conoce las potencialidades de cada talento humano y basado en eso va a definir. Tenemos el equipo de diseño de usuario. ¿Por qué tenemos tantos equipos? Ya les vamos a explicar por qué, en qué se basa este RAT. Diseño de usuario, interfaces que queden de acuerdo a lo que está establecido con el negocio, con esa tecnología que nosotros vamos a implementar y de acuerdo a lo que el cliente quiere. Soporte, equipo de soporte de construcción. Ojo, este es el que el encargado, que aquello que se está programando, darle como quien dice ese visto bueno, probar, funciona. Todo lo que hace el SWAT y validar. Porque el SWAT solo diseña y programa. Él no está encargado de hacer pruebas. Porque si estoy hablando que algo que te llena rápido, si tengo un solo equipo haciéndolo todo, obviamente que allí no va a funcionar la rapidez. En cambio, cuando yo tengo, fíjense que equipo de transición es el que nos dice cómo se va a implementar ese sistema. Listo. Es decir, cómo lo vamos a llevar a cabo o implementarlo o instalarlo. Tener tantos equipos le va a permitir que la tarea no recargue en uno solo. Y obviamente si no la tarea no la tengo en uno solo, sino dividida, el tiempo de ejecución va a ser mucho más rápido. Por eso se habla de este tipo de metodología de desarrollo rápido. Disculpen. Metodologías Scrum. Esta es una de las que más se ha enfocado últimamente en los desarrollos y es por la eficiencia que tiene en cuanto a la ejecución de las actividades. Fíjense que la metodología Scrum ya es hasta certificada y todo. Los roles son certificados. O sea, tú estudias para trabajar con una metodología Scrum. Y la Scrum, igual que las anteriores, tiene sus etapas, tiene sus productos que va a entregar y cómo lo va a manejar. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo es este marco de trabajo de Scrum? Fíjense. Ya esto está definido y en las buenas prácticas funciona. Y Scrum es todo este modelado que tenemos aquí. Tenemos los roles que tengo en un Scrum. Tengo un Product Owner, tengo un Scrum Master, que son en este caso las personas encargadas de manejar todo lo que representa esto. A ver, vamos a ver si mira, aquí está. Fíjense que esto es un storyboard. Fíjense que con este storyboard nos representan los roles del Scrum. Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo. Son los roles que maneja un Scrum Master. ¿Por qué Product Owner? Porque él es el que va a entender lo que nuestro cliente quiere. Nosotros nos vamos a desgastar entendiendo y hablando con una persona que tal vez no puede interpretarse bien, sino que ahora existe un especialista en comunicación para ir con el cliente y tratar de descifrar lo que el cliente necesita y trasladarlo eso a un requerimiento específico que nosotros vamos a manejar. Viene mi Scrum Master. Mi Scrum Master, ¿quién es? Es simplemente un facilitador de todo el desarrollo. El Scrum no es que sea el jefe, sino es ese líder, porque aquí estamos hablando ya de términos modernos, líder. Yo no soy jefe, es un líder que gestiona todo lo que representa nuestro desarrollo. Aquí está nuestro líder se va. ¿Cuál es la potencialidad de esta metodología de Scrum? La cantidad de reuniones que a veces mucha gente considera que a veces se convierte en una desventaja. Tú tienes que hacer reuniones diarias para programar lo que la gente debe desarrollar,
organizas a tu grupo de trabajo según sus potencialidades. Obviamente vas a evitar allí pérdida de recursos y estableces fechas. No es basado como las metodologías anteriores que la gente podía decirte, no, ven 2, 3, 4 meses más o menos, te puedo decir, ese más o menos no existe. Con una metodología ágil, tú estás hablando de tiempo. ¿Por qué? Porque son programadores que tienen experiencia, porque son diseñadores que tienen experiencia. Te dicen, mira, necesito hacer esta pantalla, ¿qué tiempo nos vamos a demorar? Él te dice, mira, tiene colores, tiene interfaces, tiene entrada, salida de datos. Bueno, lo máximo que puede demorarme una semana, listo. Tienes una semana para hacerlo. Eso es lo que habla metodología Scrum. Que la experiencia te permita determinar esos tiempos de ejecución. Y por eso muchos de los desarrollos lo manejan ahora. ¿Por qué? Porque obviamente la pérdida de recursos es mínima. No quiere decir que no lo haya, sí puede haberlo, pero la pérdida de recursos siempre trata de minimizarse en función de los costos. Y eso es lo que habla de esta metodología Scrum como una metodología ágil. ¿Listo? Entonces, fíjense de toda la cantidad de modelados que trabaja la parte del Scrum, porque es una de las que se maneja mucho ahora. Ellos también, igual que las otras metodologías, tienen productos y elementos con los que se apoyan para toda esta parte del desarrollo, la ejecución. Bueno, en este caso tenemos un tablero Kanban, fíjense que muy empleado para este tipo de tareas, y aquí de una forma muy visual y muy organizativa se emplea una herramienta de apoyo para que simplemente identificando dónde vamos y hasta dónde hemos llegado en nuestro progreso en las actividades. Cuando hablamos de planear un proyecto de software, estamos hablando, bueno, dejemos la parte de la planeación para mañana. Yo creo que hasta ahora hemos visto suficiente material en esta parte. ¡Dime! Chicos, ya va, denme un momentico, por favor. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, ella habla. Muy bien. Ajá, dígame. Mi linda, es que lo que pasa es que ella ya inició carrera en otra universidad. Porque, sí, ella ya está matriculada en otra universidad. Porque como estas becas salieron, fíjate que ya salió el segundo semestre y ella terminó el año pasado su bachillerato. Entonces salieron como muy desfasadas esta parte de estas becas de este segundo componente. Pero ella ya está matriculada en otra universidad. Nena. Ay, chicos, discúlpenme por favor. Una llamada urgente. Bueno, entonces, lo que vimos ahorita, lo que identificamos en esta documentación, recuérdense que estamos en esta etapa de revisar, que avanzamos otra competencia, ahora tenemos que documentarnos bien, revisar la teoría, conocer cuáles son esos términos y esos conceptos con los cuales nos debemos apropiarnos para avanzar en nuestra formación. Y ahora estamos entrando en una etapa que ya estamos más inmersos en el desarrollo. Estamos comenzando a identificar que son metodologías de desarrollo y las que se manejaban de una forma tradicional, es decir, antes, y las que tenemos ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo identificar esas características de la metodología para que me permitan saber de cuáles de ellas yo voy a implementarlas en el desarrollo, que según las características de mi desarrollo, yo automáticamente lo voy a trabajar. Entonces, los invito a que revisen el material,
detallen esas características y esa primera evidencia que tenemos allí de lo que corresponde a este material de formación la podemos trabajar hoy y hasta mañana, porque simplemente nos están pidiendo que con sus propias palabras, una vez leído el material, definan qué es una metodología ágil, cuáles son esas características de esos marcos que identificamos en las diferentes, o sea, esas diferencias entre tradicional y metodología ágil, y al final simplemente nos están indicando que coloquemos allí como una tablita de comparaciones entre diferentes metodologías, mínimo 5, ya sean tradicionales o ya sean ágiles, para que lo enfoquemos como de una forma más resumida y más analítica. ¿Dudas, preguntas con respecto a esta evidencia o a este material que vamos a entregar allí? ¿Ninguna? Sí. Recuérdense que el taller, los criterios de evaluación lo tienen allí en el material de formación. Entonces lo importante es que esos criterios que ustedes los tienen aquí, fíjense. Permítame compartirles nuevamente. A ver, eso, permítame compartirles nuevamente cuáles son las preguntas que ustedes que están en el material de formación, lo tenemos allí en plataforma, y estas son las preguntas que ustedes van a resolver de ese material que acabamos de trabajar, de lo que son las metodologías de desarrollo. Van a responder estas 3 preguntas para esa evidencia. Describa con sus propias palabras qué es y de qué se compone una metodología de software. Decir en qué podemos utilizarla. La segunda pregunta, con sus propias palabras igualmente, cuáles son esas características que se basan en un marco tradicional y un marco ágil. Listo. Y la tercera dice, elabore una lista donde clasifique por lo menos 5 metodologías de desarrollo, tanto tradicional como de metodología ágil. Entonces, la idea es que identifiquemos esas metodologías, a cuál marco le corresponde, y hagamos una pequeña descripción de cada una de ellas. En este caso nos dicen 5. Recuérdense que el material de formación solo mencionó, aunque mencionó 5, la idea es que ahondemos un poquito más en esas características de esas metodologías. Esto es simplemente la evidencia. Yo creo que esta evidencia es bastante corta, no va a consumir muchos recursos, simplemente le damos el material de formación. Podemos indagar en otros materiales, recuérdense que la plataforma no los tiene todo completo allí, pueden revisar otro material que tengan tanto en línea como bibliográfico, y recuerden referenciarlo en la cibergrafía de ese documento en el cual se va a presentar. Entonces, ¿quedó todo claro aquí, mis corazones? Permítanme detener esta grabación.